cierre sus ojos. Ahora yo he de bendecir a la iglesia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, porque Él es tu Hijo, Él es nuestro Señor. Y conforme la palabra, bendecimos a tu iglesia, solamente con la bendición del Dios Altísimo, y que sea derramada en prosperidad, en salud, en un crecimiento en la vida espiritual, en gozo, en paz. Sea la bendición, Señor, en paciencia. Sea la bendición en un derramamiento del amor de tu Espíritu Santo en cada corazón. Y sea la bendición en unidad, en el hogar, en el matrimonio, en la familia. Sea la bendición sobre la vida de tu iglesia, en los bebés, en las criaturas que han de llegar, en los que se estén formando en los vientres, en los niños. Sea la bendición para que ellos crezcan en salud, ellos crezcan con el conocimiento tuyo en sus corazoncitos. Sea la bendición, Señor, para los niños, los adolescentes, los jóvenes. Y sea la bendición en fortaleza, en este escudo de la fe alrededor de sus vidas, para rechazar toda tentación que quisiera destruir sus vidas. Y sea tu bendición en todos los varones, que como hombres, Señor, podamos ser bendecidos en la responsabilidad de cumplir y de hacer tu obra como sacerdotes tuyos, de compartir la palabra, de bendecir a las mujeres y a los hijos. Y sea la bendición sobre las mujeres, en esa paz y paciencia, y en esa ayuda, y en ese gran apoyo que es para los varones, y en ese amor de ellas que generan para con los hijos. Bendíceles pues como mujeres solteras, bendíceles como señoritas, que puedan guardar el testimonio de sus vidas en una virginidad espiritual, moral, física y en todas las áreas de sus vidas. Obra, Señor, y sea la bendición para tu iglesia, conforme tu voluntad, tus propósitos, y también de acuerdo a la fe y al amor, consagración que debemos tener y realizar. Y sea tu bendición para todos los ministerios que trabajando, Señor, lo hagan con toda la entrega y con todo el amor. Y sea tu bendición para toda tu iglesia que todavía no tiene un ministerio o no tiene el tiempo para poder hacer algo. Se abran los espacios y puedan servirte y sentir la dignidad, el agrado y el gozo de estar bajo la sumisión y sujeción del mayor jefe, gerente, director, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos a dar un aplauso, aleluya, al Señor Jesús. Oh, santo es su nombre, bendito es nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Tome su asiento, por favor, y abra la palabra. Le invitamos a que abra la Biblia en el libro del Éxodo, capítulo número 20. Éxodo, capítulo número 20. ¿Ya lo tenemos? Sigan con su vista así sentados. Éxodo 20. Y habló el Eterno todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomara su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día.
Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Vamos a hablar acerca de la presencia de Dios. Y en sí este es el tema que se tratará en el culto, la reunión de las 11 de la mañana. Pero tenemos que ver los impedimentos que se presentan para que nosotros podamos llegar ante nuestro Señor, para que nosotros podamos permanecer en su presencia, para que nosotros podamos, ¿verdad?, estar en esa comunión íntima y en esa relación perseverante y constante con Él. Hay muchísimas cosas que se convierten en un impedimento, en un obstáculo para poder estar delante de Él. Y esas muchísimas cosas, bueno, vamos a llamar una ese pecado. Otra puede ser una vida ahí medio tibia, una vida fría, una vida, vamos a decirlo, de flojera espiritual, de no buscar más de su presencia, de leer la Biblia, de orar, de venir a las reuniones con un corazón abierto, dispuesto y con un deseo de aprender de Él, y venir con una disposición de no ver nada, de no distraerse en nada, sino solamente buscando de su rostro y de su presencia. Pero uno de los motivos que hemos de ver, y por eso leímos esta parte de Éxodo 20, cuando habla acerca de los 10 mandamientos. Cuando nosotros vemos la vida de Moisés, y esto será otro mensaje que se llamará los montes de Moisés, por así llamarlo, encontramos que cuando él es guiado por el Espíritu de Dios, del Señor, él lleva a las ovejas, dice la Biblia, a través del desierto hasta llegar al monte Horeb, que significa monte de Dios. Él tiene ahí su primer encuentro en la presencia del Señor. Recibe, ¿verdad?, ahí esa revelación por medio del arbusto llamado zarza, donde el fuego no se quema. Perdón, la zarza, el arbusto, había un fuego, pero no se consumía el arbusto, no se quemaba. Y esa llama y ese fuego no se apagaba. Se escucha la voz de Adonai, el Señor, y encuentra él un llamamiento y está ahí ante la presencia. Después Moisés va al monte Sinaí, que dice la palabra que temblaba y que resonaba ahí de rayos. Había una nube que cubría el monte, había relámpagos, dice la escritura, y no era para menos, estaba ahí la presencia del Señor. Él va ante la presencia del Señor 40 días, baja con las tablas y encuentra a un pueblo rebelde, un pueblo que había cambiado de Dios, había hecho un becerro de oro. Ahí estamos leyendo: no tendrás dioses que ajenos delante de mí, no te harás imagen. Y está tremendo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Imagínense la imagen de un animal, de un toro, y fundido en el metal más caro, de más valor, que hasta la fecha sigue siendo el oro, como diciendo: este es el Dios más poderoso. No recuerdo el nombre del Dios egipcio, que representa el toro. Ya estaban ellos teniendo un Dios delante de él, una imagen fundida en un Dios de oro. En este sentido, no por criticar, pero la Iglesia Católica no incluye el versículo número 5: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Eso simplemente no lo ponen. En ese sentido, Moisés, dice la palabra que cuando baja y ve que el pueblo ha cambiado su fe, eso se llama apostasía. Cuando se le da la espalda, no a una religión, no a una denominación, no a un pastor, un sacerdote, a un hombre, porque la palabra dice: maldito el que confía en el hombre, y que en el sentido que lo pone como un Dios. Dios solamente hay uno. Amén. Entonces, cuando Moisés ve que el pueblo está adorando a un becerro de oro, lo que hace es romper las tablas. El dedo de Dios escribe, ¿verdad?, los mandamientos en unas tablas,
Y lo que nosotros entendemos es que Él llega con las tablas. Cuando hablamos de los primeros 5 libros de la Biblia, llamado el Pentateuco, Penta 5, se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros que marcan el inicio, ¿verdad?, de la Torah. La Torah es toda la palabra. Pero ahí en estos primeros 5 está la ley de Dios, que se cumple en nuestro Señor Jesús. Amén. Se cumple esa ley introduciéndose en la gracia, que nos da la libertad de entender la palabra, y en la convicción, no en la imposición, nosotros poder llevarla a cabo y vivirla. Aleluya. Esto es precioso, que nadie nos va a poner una pistola. Tienes que creer en el Señor Jesús, tienes que vestirte así, tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro, y si no te vas al infierno. No. El Señor enseña la manera en cómo podemos nosotros, primero, ser salvos, segundo, ir cambiando todo aquello que necesitamos cambiar por el conocimiento, por su palabra, por su gracia, por sus mandamientos. Aleluya. Y Moisés entonces rompe las tablas porque siente ahí un coraje santo, una molestia. Y cómo no lo iba a sentir cuando él había estado primero en la presencia de su Señor, su Dios, cuando le llama en la zarza. 2, cuando está ahí 40 días y está ante la presencia del Señor, y el Señor escribe esos mandatos y baja y ve la apostasía del pueblo de Israel. Moisés presenta la figura, el tipo que viene a escribir David en el Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Y sabe por qué? Porque este Moisés fue pastor 40 años. Dice la palabra que cuando él sale de Egipto, y que al ver que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreo, entonces él mata a este hebreo. Él todavía no conocía al Señor y huye y llega a estas tierras de Madián, en donde conoce a Jetro, su suegro, conoce a su esposa. Y entonces Jetro, su suegro, le dice: pastorea este rebaño, estas ovejas. Él hace la función de pastor. Este Moisés, él sabía en un paralelismo la conducta, ¿verdad?, que muchas veces es tan semejante de estos animalitos, las ovejas, con lo que el Señor llama a su pueblo ovejas de mi prado. Porque Él quiere que nosotros tengamos algunas de esas características, no porque los animalitos sean superiores, sino porque son mansos, porque son humildes, porque las ovejitas no son agresivas o agresivos. Las ovejitas, ¿verdad?, no tienen mucha rebeldía. En el momento en que se salen del camino, basta, como se enseña por ahí, que los pastores tenían luego una onda, y si se salía del camino, la primera piedra que arrojaban era en el costado del animalito. Si no entendía, la segunda era en la patita, y si no entendía, la tercera era en el hocico. Entonces ahí ya la ovejita decía: yo entendí, y se metía en el camino. 3 piedras. Hermanos, no esperemos la tercera, porque ni va a ser en el costado, ni en la pata, ni en nuestra boca o nuestro pie. Dios en su misericordia, hay veces que desde la primera nos llama bien fuerte. Amén. Pero no para herirnos o lastimarnos, sino para que vayamos hacia Él. Entonces este Moisés conocía la función pastoral, porque iba a guiar después a un pueblo, y él iba a ser un pastor, este Moisés. Y cuando ve a su rebaño que ya se ha desviado de la presencia del Señor, le duele, le cala hasta lo más profundo de su corazón. Y decía yo en un paralelismo como David, que expresa en este Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada que me faltará. Él sabía, él entendía David, porque también David había estado en la presencia del Señor. La unción, cuando él es un niño y el profeta Samuel lo unge, ahí él recibe de esa presencia desde que es un pequeño, y después empieza a pastorear las ovejas. Y cuando él dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, y en esa bella parte también en donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás, ¿qué?, conmigo. Habla de la presencia del Señor.
Ayer decíamos que la persona que no tiene la palabra en su vida y que la palabra es luz, vive en oscuridad, vive en tinieblas. La palabra es luz contra toda tiniebla, contra todo valle de sombra de muerte. Amén. Y este David entonces había vivido y experimentado la presencia del Señor, de un solo Dios. Regresamos a Moisés. Y este Moisés rompe las tablas cuando ve la idolatría, porque exactamente en esas tablas este Moisés llevaba estos primeros mandamientos. Todavía no se los decía al pueblo y el pueblo ya estaba por ahí divagando. Mire que Dios nos va a enjuiciar por lo que sabemos y no por nuestra ignorancia. Dios es justo y es misericordioso. Dios nos va a llamar la atención o nos va a llamar a misericordia por lo que sabemos y no por lo que no sabemos. Por eso dice la palabra: más te vale no haber conocido. Porque ahora que conocemos ya no vamos a tener excusa. No vamos a poder presentar una excusa ante el Señor. Y esto pues que quede claro para nuestras vidas, porque así lo dice Él. Y llama mi atención cuando empieza a hablar y la importancia de estos primeros mandamientos: no tendrás dioses ajenos. Mire el verso 1: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te saqué de una vida de esclavitud, servidumbre, esclavos del pecado, del vicio, esclavos de un carácter, de la maledicencia, esclavos de la avaricia, esclavos de quién sabe cuántas cosas por ahí. Y dice: y te he sacado de eso. Y como entendiendo, ¿para qué nos sacaste de eso? ¿O por qué? En Egipto el pueblo de Israel estaba bajo una gran cantidad de dioses ajenos a su creencia de ellos. Los egipcios tenían 300 y pico de dioses diferentes. Por eso cuando vienen las 10 plagas, se está hablando, ¿verdad?, de 10 tipos de esclavitud. Por una parte, que el pueblo hebreo estuvo ahí sirviendo a los egipcios. Las 10 plagas vienen representando un tipo de libertad por cada uno de los principales sufrimientos o yugos de esclavitud en el cual el pueblo hebreo servía a los egipcios. Por otra parte, también cuando convierte el agua en sangre del río Nilo, se consideraba el río Nilo como un dios, y Dios lo convierte en sangre para que vieran que Él era un Dios poderoso, al Dios del río Nilo. Y así se manifiestan 10 plagas para que vean que cada uno de los dioses que representaban esas plagas eran inferiores al poder del Dios Todopoderoso. Amén. En este sentido son dos posturas, y de esto es sacado el pueblo hebreo. No podían adorar y no podían estar en la presencia y en la comunión del Señor, porque no se les permitía, así de sencillo. No se les permitía. Existía una intolerancia religiosa tipo Chiapas, tipo Guerrero, tipo Hidalgo. El que tiene oídos para oír, oiga. Así como han matado mucho evangélico por allá. Fuimos a Hidalgo y no dejaban ir a nadie, o nadie quería ir a predicar allá el toreo, por lo que estaba pasando, que a los evangélicos les estaban cortando el agua, el gas y corriendo. Y estuvimos ahí en el toreo. Fue tremendo cuando da la noticia. Y ese evento se hizo exactamente para hacer una presencia de amor, de paz del pueblo evangélico, y matan a un joven a balazos, como diciendo: ustedes buscan la paz, nosotros seguimos con la guerra. Qué tremendo que en esos tiempos todavía haya eso. Y no digamos las famosas guerras santas de Saddam Hussein, ahora de este hombre Osama, que en contra de sus propias leyes religiosas o libros, ¿verdad?, usan la religión con la política, hacen una asociación y una mezcla para mover gentes. Qué tristeza que en nuestro México siguen levantando dioses que ni existieron, como Juan Diego, que ojalá por ahí a Marcos el zapatista no se le ocurra tomarlo como Dios, porque va a tener un éxito y va a levantar más gente.
Así como Hidalgo lo hizo con la Virgen y que fue para la libertad de México y cayó bien. Ahora los campesinos tendrán un Dios, y esto como que no lo carburan por ahí porque no captan lo espiritual. Y siguen idolatrías, dioses falsos, dioses ajenos. El calendario, 365 días, son 365 santos, más los reconocidos y superconocidos. Y Dios, 12 de diciembre, ahí hay un altar, allí hay otro. Gente tomando ante su deidad con canciones. Vuelve al cabaret donde te encontré bailando. Causa un poco de risa, pero ¿hasta dónde los mismos sacerdotes permiten que a su deidad le entonen esos cantos de, no sé, no pueden ser de alabanza, ¿verdad? Tomados, embriagados, calma, se bendice la imagen y sigan con su cabaret. Es absurdo. Idolatría. Bueno, estamos en pleno siglo XXI. Nos están regresando a creer en las rocas, en las pinturas, en las piedras, en el dios volcán, en el dios sol. Gente caminando de rodillas, su devoción, su fe, en un automartirio, autoflagelación, en el cual no encaja dentro de la libertad y de una fe que enseña a un gozo, a una fe que nos enseña que cuando estamos en la presencia del Señor hay una libertad, que la palabra dice, ¿verdad?, que Dios es espíritu y que no lo podemos tocar, pero que lo podemos sentir y que nos cambia y nos transforma. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y como evangélicos, pues esa idolatría va a nuestras vidas muchas veces. Y si no es el cantante fulanito de tal, para mí no hay otro cantante. Idolatría. Y si no es el evangelista, el profeta o el pastor fulano de tal, nada más no. Si viene algún extranjero a predicar, llámese profeta, evangelista o predicador, se llena la iglesia. Y si se dice, viene un hermano de Tustepec y que no vino el viernes, con una sencillez pasmosa, una humildad, ¿verdad?, que ni corbata, además que las corbatas no predican, que en pocas palabras da un mensaje sencillísimo, y ahora es uno de los hombres que tiene una iglesia a nivel mundial, donde la presencia del Señor está haciendo cosas extraordinarias. Para el mexicano es indio. Se oye feo la palabra. Ojalá todos fuéramos indígenas. Los españoles nos hicieron el favor de traernos ídolos, imágenes, y a los ídolos, imágenes que ya teníamos como aztecas desde ese pasado, ¿verdad?, solamente les pusieron nuevos nombres y por ahí la mayoría de las iglesias católicas están sobre pirámides. ¿Sabían eso? El 99%. En México y en Europa. En Europa no sobre pirámides, pero sobre sus construcciones religiosas antiguas, para contrarrestar, como aplastando, como ya llegamos. Pero Dios sigue presente. Amén. La idolatría, decíamos, en que yo soy bautista, pentecostés, presbiteriano, y una idolatría que se va formando en personas y que no pueden dejar ese ídolo llamado denominación. Que aunque digan, no es mi ídolo la denominación ni la religión, pero no me lo puedo botar, no se lo puede quitar. Y hablo de los evangélicos, no les entra muchas veces la revelación de la palabra del Espíritu Santo, el mover del Espíritu del Señor, como Él lo está haciendo en estos tiempos. Porque hay un cuadrado aquí en el cerebro, hay algo así muy estructurado, que si no es así, no. Y la tradición que va acompañado a eso, de que las flores no pueden moverse 30 centímetros a la izquierda. Este es el lugar, no hay más. Y no se puede mover nunca jamás. Y la palabra enseña que el Espíritu del Señor guía y nos lleva a la presencia. Amén. La idolatría, decíamos, en mi denominación. Maldito el hombre que confía en el hombre de mi pastor, que lo pueden poner en un plano como Dios, de un cantante, de un evangelista, de un misionero, de un profeta. Podemos tener nosotros muchos aspectos de idolatría. Una rama de la idolatría es la egolatría, o sea, mi ídolo soy yo. Y hablen de mí, soy ególatra. Eso va acompañado de vanidad, de presunción. Hablen de mí, de mí. Pero ahora les voy a dar oportunidad que hablen ustedes.
pero hablen de mí. La idolatría, decíamos en una ocasión, cuando una mujer se pone unos aretes nuevos y quiere que la adulen, y nunca se peina para atrás, pero ahora todo el cabello hacia atrás, los aretes así, y saluda y ya no de frente, y dice: hermano, ¿cómo está? Es una rama de la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice: es que yo, ese ídolo, esa imagen que está guardada en el ropero, era de abuelita, pero yo ni la adoro, ni le venero, ni le pido, ni lo tengo como Dios. No es necesario que la honres, que te inclines. Dice: no tengas. ¿Ya entendimos? Si lo aplicamos, no la tengas en el ropero, no la tengas por ahí guardada, porque no sirve de nada el tener una imagen. Y aunque usted no crea y la tiene encerrada, la imagen no es para que la guarde, es para que la vea. Pero si no cree ya en imágenes, porque Dios no es una imagen, Dios es Dios todopoderoso. Amén. Tenemos que entonces ver nuestra vida para poder llegar a la presencia del Señor. Podemos pensar que no tenemos ídolos. Todavía hay muchos jóvenes cristianos que su ídolo es Juan Gabriel, Luis Miguel, y muchas señoritas, muchos cantantes. ¿Cuántos ídolos hay en las novelas? ¿Sabe cuáles son los ídolos de las novelas? Créame que no son los artistas. Ídolo de la novela es sufrimiento, depresión, opresión, inmoralidad, ocultismo. Son los ídolos que las mujeres se están metiendo a su corazón y a su vida. Como si no fuera suficiente los garrotazos que le da a su esposo, y todavía va de masoquista y prende la televisión y 10 segundos y se están peleando, cambia la escena, y otros 10 segundos y está el otro con el otro y cambia la escena, ¿verdad? Y hay ocultismo, y cambia la escena y agresividad, y cambia la escena y el ídolo rebeldía, y cambia la escena el ídolo sufrimiento, y están llorando, y usted ve cómo están viendo la novela y hasta se enojan. Ay, mira que les platiqué una vez que fui a Puebla y que fui a casa de una tía mía, y estaba la puerta abierta, ella no sabía que venía del distrito, y voy entrando, yo oigo unos gritotes, que no, que mira, que tú. Y dije: míralo, que yo no entendía bien, pero los gritos, dije: se están peleando. Y voy y llego a la cocina, y estaba mi tía, sus 2 hijas y la sirvienta peleándose con la televisión por la novela. Yo dije: ahorita llego a meter paso, a ver a quién agarro. Me imaginé que se estaban ya tomando de los cabellos, así rasguñándose, mordiéndose, y estaban: y mira, y cómo es posible, y hay una casi parada, yo llego y las veo y me quedo así. Increíble. Idolatría en ese sentido. ¿Qué sucede en Estados Unidos con su idolatría? Es el país más idólatra. Ídolos como Rambo, ¿o no? Como Batman, Superman, todos esos héroes semidioses, les dan, creo, hasta bombazos, pero en 10 segundos corren, se tiran, se cubren con una bardita, no los alcanzó el fuego ni nada. Los patean, los medio matan y de repente se levantan, mitad robots, mitad hombres. ¿Dónde estaban los dioses cuando tiraron las torres? Pura idolatría. Si existieran esas torres, no se caen. Hubiera llegado este Rambo, o tantos que han salido tipo Rambo, que yo creo que se suben en una tablita tipo sub y baja, se ponte ahí y banda brinca y eleva a Robin, y viene el avión de los donde iban los que secuestraron, ¿verdad? Y de alguna manera le dice: ¡soy Robin! O le pega y se regresa el avión. Algo así, me imagino. Y va cayendo este Robin y se va a matar, y llega Superman y la agarra. Superhombre, le dice algo super. ¿Usted sabía que la historia de Superman muere y resucita? No ha terminado todavía, es de siglos esa historia. Siempre un paralelismo con un Dios. Idolatría, esa es idolatría actual, disfrazada. Si usted ve los juegos de Atari, todos los ídolos. Tú que eres del más allá y poderoso, presentan posesiones. Una idolatría tremenda.
Y Dios, Moisés tiene que volver a subir al monte, a la presencia, a pedir perdón por su pueblo, a clamar, a rogar, porque se habían olvidado de estar en la presencia del Señor por la idolatría. Usted sabe que la idolatría puede ser también su propio país, que genera racismo. Es uno de los es racismo, porque para mí mi país, mi raza, no hay de otra. Vaya a Europa, vaya a Estados Unidos, en las partes fuertes de Estados Unidos donde está el americano, los güeros, y no hay como él, Estados Unidos, el superpoderoso. Vaya a unos países de Europa y hay ciertas razas, pero qué bárbaros, que además de verlo medio morenito ya, de no ser europeo, y en muchos países no, y aceptan muy bien al latino. Pero mucha gente es así. Yo he estado en países donde preguntan: ¿y de dónde eres? Mexican Curious. Y dicen: bah. Y se dan la vuelta. Yo que les digo: chale con el güerito. Moisés va y empieza a clamar: perdónalos. Bórrame del libro de la vida, pero perdónalos. Corazón pastoral de este Moisés. Y se pasa otros 40 días. Habla la tradición de que él clamaba tan fuerte para perdón por el pueblo, que hasta decía a la naturaleza: ayúdenme a clamar ante el Creador para que el pueblo reciba su perdón. Hablamos de una tradición que no viene escrita en la Biblia. Y en ese sentido, ¿verdad?, tratando de entender nosotros un poquito el clamor que este Moisés expresaba ante Dios, al grado de decir: bórrame a mí del libro de la vida. Mira, Señor, que yo no existo en tu reino. ¡Qué tremendo! Es un tipo del sacrificio de nuestro Señor Jesús, cuando Él tiene que morir por el pueblo que habría de creer en Él. Y bórrame del libro de la vida, pero perdónale el pecado a este pueblo. ¿Sabe por qué? Porque a Moisés le dolía en lo más profundo de su corazón que el pueblo no quisiera estar ante la presencia de Dios, que el pueblo se fuera con ese Dios, que el pueblo se fuera con otros dioses, cuando Él exactamente traía ese mandato de cuidado. Y no le dio tiempo. Y dice la palabra: por una cuarta vez Moisés tiene que volver a subir el monte, otra vez por las tablas. Ahí ya no dice que Dios lo escribió, y se cree que Moisés tuvo que estarlas escribiendo, esculpiendo, con mazo, con cincel. Perdona al pueblo, pero la palabra viene más dura. Eso es lo que significa esculpirla. Cuando no obedecemos, la vamos a tener que esculpir con nuestra propia vida también, para entenderla. ¿Sí entendemos? Pero todo en la misericordia del Señor. ¿Cuántas oportunidades nos está dando Dios? ¿Cuántas? Hermano, cuando yo no era cristiano, yo perdí la cuenta. ¿Cuántas no me dio el Señor? Yo luego les cuento, alguna vez, 3 veces estuve a punto de así, con pistolas aquí, acá. Pero cuando voy repasando, de repente me acuerdo: ay, pues no fueron 3, fueron varias. Se les conté una vez que fui con unos amigos a tomar del trabajo. Era un 12 de diciembre, un día de las Lupitas. Y siempre íbamos juntos, regresábamos. Esa vez yo no quise regresar con ellos. Algo me detenía, no, oye, pero siempre nos regresamos, siempre vamos. Y era una casa de una de las secretarias de trabajo que se llamaba Lupita, y nos invitó a todos. Y yo no me quise regresar, y yo siempre me regresaba. Y los 4 murieron en el periférico. Sin creer en Dios, sin estar en su presencia, Él me detuvo ahí, me agarró y me dijo: tú no lo sabes, pero 8 años más adelante me vas a servir. Pues yo no lo sabía. Y ahora le puedo decir: gracias, Señor. Yo no entendí su presencia, pero me puso necedad y dureza, y no fui con mis amigos
Al otro día todos traíamos un moñito negro en el trabajo en señal de luto. Y yo me daba cuenta que tenía otro blanco en señal de vida y de una esperanza de que iba a vivir mejor. ¿Cuántas oportunidades? Y Moisés clamando: ten misericordia de este pueblo, y si es necesario quítame el nombre que está anotado ahí en el libro de la vida. Y el Señor Jesús en la cruz perdona los pecados, no saben lo que hacen. Y el Señor Jesús ahora no en la cruz, pero en el trono, ¿verdad? Como intercesor, intermediario, sigue hablando con el Padre y sigue interviniendo por nosotros, porque eso enseña la palabra, que el Hijo está ahí unido al Padre y que le está diciendo: mira, ten misericordia. Mira, Señor, fulanito ya volvió a fallar otra vez. Ten misericordia, Señor. ¿Cuántas misericordias han sido pedidas por cada uno de nosotros ya aún en el camino del Señor? Señor, míralos, estos ya están con otro becerro de oro. No estos. Dios, el Señor Jesús no habla así, ¿verdad? Bueno, son términos nuestros, que es una expresión de tratar de entender la tristeza o desesperación. Pero está diciendo otra vez y otra vez. Y la preocupación de Moisés, de David y de todos los profetas, los apóstoles, no se diga que hablamos del Señor Jesús, es que el pueblo se mantenga en la presencia del Señor. Aleluya. Y para eso es necesario que entonces dejemos todo aquello que represente un Dios, llámese idolatría, llámese de la manera que se quiera llamar. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, hablando de los mandamientos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, donde hay prosperidad, y seas multiplicado y se te multipliquen las bendiciones, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, ¿qué dice? El Señor nuestro Dios uno es. No dice: mira, aquí hay muchos dioses. Mira que puedes creer en el Dios de la fertilidad, en el Dios de la tierra, de la agricultura. Puedes creer en el Dios de la lluvia. Puedes creer en el Dios de los ladrones. ¿Saben que hay un Cristo negro ahí por el centro? Que en la Merced hay un Cristo que van los ladrones y hasta llevan por ahí lo que roban, para que sea bendecido y lo puedan vender. El Señor nuestro Dios no es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Qué le vamos a estar diciendo a los hijos en casa, en el camino y al acostarnos y cuando nos levantemos? ¿Qué les vamos a decir? Que el Señor uno es. ¿Qué les vamos a decir? Dice el 8: las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué vamos a hacer? Y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Y qué dice? Y en tus puertas. Marcos 12:28. Dios uno es. En Jesús, nuestro Señor y su Espíritu Santo, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Y qué dice? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor que uno es. Israel Adonai Eloheinu, Elohim Adonai Echad. En hebreo es uno es. Y es el Señor Jesús quien lo está diciendo. Este es el primer mandamiento. Y es el primero que encontramos en los 10 mandamientos, que está en contra de la idolatría. No tendrás dioses que ajenos. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. No te darás imágenes. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. No podemos tener dioses y hacer imágenes y dioses de esas imágenes. Ni debemos, ni de lo que hay arriba, ni tomar ángeles como dioses. O porque el negrito era muy bueno y cuidaba a los animalitos, y San Martín de Porres ya lo hicieron san y ya es santo. No podemos. Qué bueno que llevó esa vida tan buena y
porque fue un hombre piadoso. Pero no podemos tener dioses. San Hugo Álvarez, quítele el San, porque si no puede caer en maldición. Amén. Y le dice: el primer mandamiento es este: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el Señor nuestro Dios, ¿qué? Uno es. No tendrás imágenes, no las honrarás, no las adorarás, no te pondrás botas de charol. No, eso no dice. Luego por eso me andan buscando hasta de la judicial. Salmo 115. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes? ¿Qué dice? ¿Y qué sigue? Hasta ahí. ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Dios altísimo en su reino. Todo lo que quiso ha hecho, Él es el creador. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, por eso los tienen que cargar. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, oh pueblo de Dios, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Como dice, no confíes en todo esto, eso no, ahí no hay vida. Los ídolos no son nada para Dios. Pero si tú confías en el Señor, dice, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, era un sacerdote, confía en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y diríamos, hermanos que estamos en esta iglesia, el Divino Salvador, confiemos en el Señor, no en los ídolos. Él es nuestra ayuda y Él es nuestro ¿qué? Escudo. No confíen en la idolatría del horóscopo. Ahí hay 12 dioses, uno por mes. Nuestro Dios no es un Dios de meses, es un Dios de todos los tiempos. El Señor se acordó de nosotros, verso 12, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños y grandes. Y crea usted que también nos va a bendecir. Aumentará el Señor bendición sobre nosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos del Señor, benditos vosotros del Señor que hizo los cielos y la tierra. Esta bendición llega a nuestras vidas cuando buscamos su presencia por sobre todo lo que sea obstáculo, estorbo, por sobre toda idolatría. 16. Los cielos son los cielos del Señor, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos al Señor, ni cuantos descienden al silencio. Los muertos son muertos, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. ¿Y qué dice? Aleluya. Yo conocí un joven que andaba de pandillero, vendía drogas y andaba en una situación bien difícil. Su mamá venía aquí a Rosales, donde hay una bruja que hace limpias, y tenía a su hijo como un ídolo. Lo idolatraba, era como un dios para ella. Ella misma luego le daba dinero para la droga y dice, no ve hijo y drógate, y se lo permitía. Lo tenía en una posición así. El hijo lo matan a balazos en una pelea de pandilleros, ¿verdad? Y después la madre tenía la foto de su hijo ahí en su casa, en un cuadro enmarcado, y lo tenía con veladoras. Lo consideraba un santo. Es lo mismo que el Día de los Muertos, cuando ponen las fotos de los difuntos y ponen las veladoras. Usted sabe que las velas en sí pues representan luz, pueden ser muchas cosas, pero santifican. Y cuando se les ponen a difuntos, es toda la idolatría a espíritus de muertos. La Biblia dice que los que mueren muertos están. El cuerpo
se deshace. El alma, el espíritu está con el Señor. Amén. Y no vamos a adorar ni venerar a los difuntos. No, es el recuerdo preciosísimo de lo que nos dieron en vida, porque ella está en otra vida mejor, en el reino de los cielos. Aleluya. Por ahí tiene el cuadro de un difunto, mucho cuidado. La foto del recuerdo es bonito, pero no vaya usted a estar idolatrando al que ya no existe ni está en esta tierra. Hay muchas formas de idolatría. Su esposo puede ser, su esposa puede ser. Yo daba el ejemplo de un hijo que hasta veladora le pusieron por ahí. Una hermana cristiana también conocimos a su nuera. En su cuadro, alrededor del marco, le puso foquitos tipo de Navidad y lo conectaba y se veía. A ese grado. Pero tenemos un Dios grande, majestuoso. Y el Señor Jesús dice: el Padre y yo uno somos. Jesús es Dios. Amén. Y a Él sea nuestra adoración, a Él sea nuestra alabanza. Puestos en pie. Aleluya. Padre, muchas gracias, porque conforme a tu escritura, tú nos enseñas, Señor, a que dejemos cualquier aspecto idolátrico en nuestras vidas. Tal vez inconscientemente no nos damos cuenta, y tal vez, Padre Santo, estamos adulando o venerando o poniendo, Señor, cosas, objetos, personas en primer lugar antes que a ti. Tal vez, Padre Santo, no tenemos una idolatría, pero otros aspectos en nuestras vidas que deben de ser dejados, que debemos renunciar a ellos para poder estar en tu presencia. Ayúdanos, oh Señor, para que cualquiera que sea el motivo o la causa, podamos nosotros entregarnos, consagrarnos y buscar más de tu presencia, dejando todo aquello que lo impide y dejando todo aquello que le estorbe, dejando todo aquello, Padre Santo, que no nos permita acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, porque tal vez no entendemos y comprendemos eso que podemos tener ahí inconscientemente o por ignorancia, y sea revelado en nuestras vidas todo aquello que nos sirve, todo aquello que nos separa de tu presencia, todo aquello que evita que estemos cerca, más cerca de ti, todo aquello, Señor, que no permita que podamos estar en una vida de gozo, de plenitud, de paz y de amor, estando en tu presencia. Obra, oh Padre, y bendice aquí a cada uno de los que estamos, cada una de las familias que representamos, y tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu perdón y tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Sé pues, Padre benevolente, y sé, Señor, como siempre lo has sido, en fidelidad, que a pesar de que fallamos y de que no somos fieles conforme a tu palabra, tú permaneces fiel, y tu misericordia, tu fidelidad, tu gracia, tu amor se renuevan cada mañana. Así sean renovados en nuestras vidas, en agradecimiento y en testimonio, y para la honra y la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.